Mario el Epicúreo. Recuerdo con absoluta claridad los 3 estantes de madera con libros de la casa en que crecí. En una repisa superior se encontraba un libro grueso y en el lomo se podía observar la figura familiar de una rayuela, juego también llamado avión, así le llamaban mis hermanas. Habré tenido unos 10 años cuando me ganó la curiosidad y subiéndome a un banco lo retiré del estante para leerlo. El título del libro, al igual que el dibujo del lomo, era Rayuela. Pesaba bastante. Lo comencé a hojear y no entendí absolutamente nada. Unos años más tarde, probablemente en la preparatoria, lo saqué por segunda vez del mismo estante, esta vez sin ayuda del banquito. Lo primero que noté fue que, similar al juego de Rayuela, uno se podía brincar capítulos. El mismo autor así lo recomendaba e inclusive sugería la secuencia de capítulos para su lectura. Comencé a leerlo y esta vez lo pude entender mejor, pero como no adivinaba a dónde se dirigía la trama y era bastante largo, decidí leer un libro de otro autor latinoamericano. En esa época no me sobraba el tiempo y tenía que utilizar el libro para mi reporte de clase de literatura. Cuando lo coloqué de nuevo en su lugar, me dije a mí mismo, en la primera vacación o tiempo libre que tenga, lo voy a leer sin prisa. El libro me había dejado intrigado. Pasaron los años, llegaron las obligaciones, leí muchos otros libros y por cuestiones del destino nunca pude leer Rayuela. Pero sucedió que hace aproximadamente 10 años, un amigo me recomendó un libro fantástico de un autor latinoamericano hasta entonces desconocido para mí. Un autor al que por cierto le dedicaré en su totalidad el siguiente episodio. El caso es que en ese libro se hacía referencia a Rayuela. Tan pronto terminé de leer el libro recomendado, me di a la tarea de leer Rayuela, sin distracciones. Lo hice con la secuencia de lectura sugerida por Cortázar. El libro lo disfruté ampliamente. Me emocionaba cada una de sus frases. Me decía a mí mismo que no fue casualidad que lo volví a tener entre mis manos. Después de haber experimentado relaciones sentimentales, sexuales, haber escuchado toda clase de música, incluyendo obviamente al jazz, haber conocido la ciudad de Buenos Aires. En pocas palabras, después de haber vivido, lo entendí finalmente. Hago un paréntesis para recomendarte que libros de renombre que no hayas entendido bien en tu juventud, debes volver a leerlos a los 40 o 50 años. Lo mismo pasa con las películas. Algunas cintas de Pasolini, por ejemplo, o Buñuel, yo no las disfruté realmente hasta que volví a verlas muchos años después. Desgraciadamente, este fenómeno ocurre también a la inversa. Algunos libros o películas que eran todo para mí cuando joven, me parecen ahora aburridas o simplemente de mala calidad. Pero de todas formas te recomiendo el ejercicio si te sobran algunas horas por ahí. En resumen, yo lo veo de esta manera. Que por un libro recomendado por un amigo, ese libro me recomendó a otro libro, Rayuela. Rayuela entonces me recomendó a Mario el Epicúreo. Y Rayuela me recomendó también a los 3 libros de los que te voy a hablar hoy. Es importante mencionar que dentro de estos 3 hay a su vez menciones de otros autores fantásticos, los cuales he ido recolectando y devorando desde hace algún tiempo. Rayuela fue publicada en el año de 1963 y los otros 3 libros que llamaron mi atención, además de Mario el Epicúreo, fueron, en primer lugar, Julio Jurenito, del escritor ucraniano Ilya Ehrenburg, novela publicada en 1922. Después tenemos A los 7 locos y los lanzallamas, novela en 2 partes del escritor argentino Roberto Arlt,
publicadas en 1929 y 1931 respectivamente. Y finalmente a Caterva, del escritor argentino Juan Filloy, publicada en 1937. Las tres son obras maestras de la literatura. Son libros imprescindibles, universales, hoy más vigentes que nunca. No me da pena decir que antes de leer Rayuela no sabía de la existencia de Ehrenburg, Arlt y Filloy, genios multifacéticos e incansables. Me siento afortunado de haberlos conocido a través de su obra. Los tres libros se publicaron en el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. En los tres se percibe la tristeza de la Primera Guerra y la premonición de la Segunda. Los tres libros se asemejan en el sentido de que se narra la historia de un grupo de 7 personas. En el caso de Julio Jurenito, sus 7 seguidores o discípulos, en Los 7 locos, los 7 miembros de la sociedad secreta, y en Caterva, un grupo de 7 vagabundos. Empecemos, pues, en orden cronológico con Julio Jurenito. Su autor, el ucraniano Ilya Ehrenburg, participó en los movimientos estudiantiles previos a la Revolución Rusa y después se mudó a París. Su principal ocupación fue la de corresponsal para la Unión Soviética en la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como en la Guerra Civil Española. Fue un prolífico escritor con más de 100 títulos en su haber, que incluyen novelas, ensayos y poesía. Documentó el exterminio nazi de judíos en la Unión Soviética y aunque como judío y pensador crítico se desencantó a temprana edad del sistema comunista, al final de su vida fue diputado en el Soviet Supremo y en 1952 recibió el Premio Lenin de la Paz. El protagonista de su novela del mismo nombre es Julio Jurenito, personaje ficticio, nacido en Guanajuato, México, y amigo de Diego Rivera. Jurenito lo sabía todo, había hecho de todo, y él mismo se autodefine como el gran provocador. El narrador de la novela es el mismo Ehrenburg, que se convierte en un seguidor de este carismático personaje cuando lo conoce en París. A Jurenito se le van sumando más seguidores de varias nacionalidades, razas y religiones, y sus aventuras los llevan a lugares y situaciones inesperadas. La novela transcurre antes, mientras y después de la Primera Guerra Mundial. Con cada situación y personaje, Ehrenburg se encarga de ridiculizar tanto al capitalismo americano y europeo, así como al sistema soviético. Además, con su ironía y comicidad, denuncia el nacionalismo, el racismo y la hipocresía de las instituciones. En el capítulo donde asesinan al archiduque Franz Ferdinand de Austria y comienza la guerra, los fieles amigos y seguidores de Julio Jurenito comienzan a discutir e insultarse entre ellos, evidenciando los bajos instintos que surgen en el ser humano cuando éste siente miedo, en este caso, de la guerra. Jurenito trata de mantenerse neutral, pero también el lector se da cuenta que la neutralidad, tarde o temprano, se pierde durante conflictos de tal magnitud. Importante hacer notar cómo Ehrenburg en esta novela predice el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo libro, que en realidad son 2, se titula Los 7 locos y los lanzallamas. El segundo es la conclusión del primero, con la misma línea y personajes, solo que fue publicado 2 años después del primero. Su autor, el argentino Roberto Arlt, fue hijo de inmigrantes, el padre alemán y madre italiana. Su infancia fue terrible, ya que su padre le abusaba física y verbalmente, tanto que tuvo que abandonar la escuela a temprana edad. Además de escritor, era inventor, un genio autodidacta que falleció a la corta edad de 42 años
por un infarto al corazón. En Los Siete Locos, el narrador principal se llama Erdosian y Arlt lo utiliza como su alter ego, ya que tenía un padre muy cruel, una esposa que no lo comprendía y además era inventor. Erdosian se asocia con otros 6 personajes para formar una sociedad secreta. La nueva sociedad va a ser financiada por prostíbulos y además ellos piensan matar al 99% de la humanidad. Quieren comenzar la historia de cero con una nueva raza de solo 2 clases sociales, la de la verdad y la de la ignorancia. Las descripciones que realiza Arlt de las posiciones de los cuerpos de sus personajes, las extremidades, las miradas, las habitaciones y parajes son exquisitas. El raciocinio de los individuos antes de cometer atrocidades y la extrema sensibilidad o insensibilidad a ciertas situaciones nos meten de lleno a la mente de un loco. En sus personajes podemos entender la delgada línea que existe entre la locura y la cordura. Arlt, en esta novela, explica desde entonces cómo van a presentarse los futuros ciclos de democracia, golpe militar, socialismo en Latinoamérica. Juan Filloy nació a finales del siglo XIX y cuentan que él decía que le gustaría vivir en 3 siglos. Esta meta la consiguió. Vivió hasta mediados del año 2000, casi llegando a los 106 años de edad. Juan Filloy también afirmaba que desde que empezó a escribir, no dejó de escribir ni un solo día de su vida. Filloy tiene una obra enorme que incluye novelas, cuentos, ensayos, poemas y más de 6,000 palíndromos. Filloy, hijo de inmigrantes gallegos, hablaba 7 idiomas. Sus padres nunca aprendieron a leer y escribir. En su novela Caterva, nos cuenta los planes y las acciones de 7 vagabundos que no se conocen bien entre sí. Los une la solidaridad de una misión en común y al mismo tiempo se desarrollan varias subtramas. La trama general pierde importancia, ya que las situaciones particulares dan pie a monólogos o conversaciones impresionantes, eruditas. Una obra absolutamente original en donde las ideas de Filloy sobre la vida, la sociedad, se expresan a través de todos sus personajes. Al principio de la novela, además de la definición de la palabra caterva, que se entiende como una definición peyorativa de un grupo de hombres, también se les describe a estos vagabundos como unas piedras rodantes. Con una gran visión, al igual que Ehrenburg y Arlt, Filloy predice de alguna manera el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A los personajes de las 3 novelas, sus autores los utilizan como un instrumento de crítica a la sociedad de sus tiempos. Con un estilo irónico magistral, estos 3 autores nos muestran que es la sociedad la que está enferma, la que conspira, la que está loca. En los 3 libros está presente el humor y hay situaciones que provocan carcajadas, aunque la situación sea lastimosa. Leyendo estos libros, recordé en varias ocasiones al loco más sabio de la historia, a Don Quijote. Como nota final, te comento que en su época Ehrenburg fue criticado porque escribió su novela demasiado rápido, en 1 mes para ser exactos. A Arlt se le acusó de que no sabía escribir, acusación de la que se defendió en el prólogo de Los Lanzallamas. Y a Filloy, por otra parte, se le criticó que se pasaba de elegante en el lenguaje y que había que tener un diccionario a la mano para poder entender sus libros. Esto último ocasionó que aún en Argentina su obra no tuviera mucha difusión. En mi opinión,
a cada uno de estos autores lo distingue una enorme originalidad. Una originalidad que minimiza cualquier defecto literario que pudieran tener. En un mundo lleno de mentiras, donde se niega abiertamente la ciencia y la razón, estos 3 libros cobran una especial relevancia. Espero los puedan leer, ya que se van a divertir y van a aprender. Finalmente, hoy te voy a recomendar la película titulada True Mothers, o Madres Verdaderas en español. Esta es una película japonesa del año 2020, dirigida por Naomi Kawase, basada en una novela de Mizuki Tsujimura. La historia trata el tema de la adopción y nos narra el punto de vista de la madre adoptiva y de la biológica. Una fuerte y bellísima película que estoy seguro vas a disfrutar. Gracias por tu atención y hasta pronto.